100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Gran saludo. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Radio Rebelión, este 22 de mayo del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la audiencia. Igualmente, muy buenas noches. Bien, el día de hoy estamos, como es costumbre, viendo la temática internacional. Seguiremos con la discusión de Ucrania, la situación actual de Ucrania. Y bueno, tenemos ya toda la narración, toda la experiencia del viaje de nuestros compañeros, del compañero Juan Carlos Giordano, diputado en Argentina, de la delegación del Medio Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, que fue hasta Ucrania, fue hasta Kiev, y a llevar la ayuda humanitaria, ¿no? Y la ayuda, bueno, distintos equipos de ayuda a la resistencia ucraniana, a la izquierda ucraniana en particular. Entonces estaremos, bueno, viendo un poco sobre esto, sobre cómo fue la experiencia y conversando un poco sobre, bueno, este apoyo, la necesidad del apoyo a la resistencia ucraniana y a la izquierda ucraniana en particular, ¿no? Después de eso estaremos comentando también el tema internacional, la situación de Sri Lanka, ¿no? Es muy importante, bueno, seguir los procesos revolucionarios en los distintos países. En Sri Lanka ha habido, bueno, se está viviendo grandes movilizaciones populares, derrocaron al gobierno y, bueno, siguen en un proceso donde están viendo cómo estabilizar la situación. Sin embargo, bueno, sigue habiendo grandes movilizaciones y estamos analizando, bueno, cómo se da esto, cuál es el motor, cuál es la situación de Sri Lanka, ¿no? Un país que, si bien es lejano a Bolivia, en algunos aspectos sí tiene sus parecidos. Ya entrando en la situación nacional, bueno, estaremos viendo una movilización. La semana pasada hablábamos de cómo el gobierno está permitiendo la libre importación de los agrotóxicos. Y la semana pasada, bueno, hace unos pocos días, hubo ya una movilización, un acto de protesta en la ciudad de La Paz contra esto, exigiendo de que en lugar de que se favorezca a los agrotóxicos, a los venenos en nuestra mesa, y bueno, para que en gran medida van para los grandes terratenientes para exportación de algunos productos, en lugar de eso que se priorice y se dé más bien apoyo a la producción de campesina, ¿no? De base orgánica, ¿no? La agricultura orgánica, que hay un movimiento también importante. Y algunos de ellos y activistas hicieron una protesta acá en la Ciudad de La Paz, en puertas del ministerio, y bueno, estaremos comentando un poco esta situación. La semana pasada también, y bueno, esta es una lucha que continúa, se vio una movilización muy importante en la Ciudad del Alto, donde los padres de familia, de las distintas unidades educativas, justamente, se organizaron y salieron a movilizarse en demanda de los POAS, de varios planes operativos anuales que no fueron entregados como correspondía, no solo de esta gestión, sino de hace 3 años. Entonces, esto generó una movilización muy importante en gran parte de la Ciudad del Alto. Y bueno, estaremos hablando sobre esta situación y, bueno, qué significa, por qué, qué pasó con este dinero, y bueno, la importancia de esta movilización. Bueno, como adelantábamos ya también la semana pasada, hace pocos días, el 18 de mayo, se celebró el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores Fabriles de Bolivia. Bueno, estaremos viendo un poco el significado histórico de esta fecha, pero además, cuál es el contexto actual en el que se está dando esta fecha, digamos, que lastimosamente no da mucho para celebrar, sino que estamos en un contexto de despidos, toda una serie de persecución contra los trabajadores,
por temas económicos, justamente por bueno, la crisis económica en general que ya se estaba apuntando, que se ahondó con la pandemia, y que si bien el gobierno habla de reactivación, de que ya estamos mejor, ya la economía ya está bien, eso no lo sienten los trabajadores, ¿no? Que siguen luchando contra despidos ilegales, y bueno, el gobierno propuso una ley, la ley corta, que es básicamente una ley para que se cumpla la ley, ¿no? En el caso de los distintos despidos. Estaremos conversando sobre esta situación y hay compañeros, bueno, que se movilizaron alrededor de este día, justamente en demanda de este tema, de la estabilidad laboral, de que se cumplan la ley respecto al tema de los despidos. Bueno, este tema, digamos, sigue abierto y es un tema para mucho análisis, mucha discusión. Finalmente estaremos hablando sobre la situación de las universidades. La semana pasada empezamos esta discusión, con los problemas técnicos no se la completó, pero es importante, bueno, ahondar más en esta discusión y, bueno, ver en qué situación está. Se anuncia que el día de mañana se instalaría el Congreso de Universidades en Potosí y bueno, están repitiendo el mismo actuar antidemocrático que llevó a que un Max Mendoza pueda ser el principal dirigente del sistema universitario. Y bueno, están haciendo lo mismo, solo que sin Max Mendoza, ahora en Potosí. Es importante analizar esto. Hay algunas movilizaciones de algunos sectores estudiantiles. Y bueno, ¿cuál es la situación general de la universidad, la crisis de la autonomía universitaria? Y bueno, ¿qué posición planteamos desde la perspectiva de los trabajadores ante toda esta situación? Como verán, es un programa muy interesante con temas muy importantes. Entonces les damos la bienvenida a todos los que siguen este su programa Radio Rebelión. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a comenzar entonces yéndonos hasta... Bueno, tenemos algunas imágenes desde Ucrania, justamente. Vamos a comenzar con un video que es de bueno, un balance general y una información general de la visita del compañero Juan Carlos Giordano en Ucrania. Entonces comentaremos un poco esta situación, ¿no? Entonces nos vamos con el video, nuestro viaje a Ucrania, de los compañeros Juan Carlos Giordano, centralmente, pero en general una delegación de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores que se hizo presente llevando la solidaridad de los trabajadores a Kiev, Ucrania, a la resistencia y a la izquierda ucraniana. Entonces vamos con el video. Hemos concluido con éxito nuestro viaje a Ucrania. Fuimos a Kiev, la capital, a llevarle nuestro apoyo material y político a la izquierda ucraniana, que es parte de la heroica resistencia contra la criminal invasión de Rusia y de Putin. Desde la UITSI sostenemos que no hay una guerra interimperialista en Ucrania. Hay un país imperialista invasor, Rusia, contra un país oprimido, el ucraniano. Y nosotros estamos contra el invasor apoyando una causa justa. Por eso decimos, fuera Putin de Ucrania, todo el apoyo a la resistencia ucraniana, no a la OTAN y a ninguna injerencia imperialista en ese país. Apoyo que hacemos sin brindarle ningún respaldo político al gobierno de Zelensky ni a la OTAN, organismo imperialista por el cual pedimos su disolución. En nombre de Izquierda Socialista y como diputado nacional electo, tuve el orgullo de integrar la delegación de la UITSI, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, junto a compañeras y compañeros de nuestro partido hermano Lucha Internacionalista del Estado Español, la compañera Marga, el joven Marc y José Luis del Alcázar del Secretariado Internacional. Desde Buenos Aires fui a Barcelona. De allí partimos el 1 de mayo a la capital de Polonia, Varsovia. Al otro día cruzamos la frontera en colectivo para dirigirnos a Lviv, ciudad al oeste de Ucrania. Y a la noche tomamos el tren a Kiev. Si bien fueron días vertiginosos y apasionantes, no fue un viaje común. Fuimos a un país en guerra, con puestos fronterizos y controles, con toque de queda y sistemas de alarma. Días antes, un misil ruso asesinó a una periodista en las afueras de Kiev. Fuimos a llevar materiales médicos de primeros auxilios que salvan vidas. Se los entregamos a la red Operación Solidaridad en su local central en Kiev. Allí fuimos recibidos por su vocero y periodista de izquierda, Sergei Movchan. Materiales que fueron adquiridos con el aporte económico de trabajadores, jóvenes y demás sectores populares que han colaborado. Sergei nos dijo:
Muchas gracias, comrades. Thank you. Thank you for your support, for your campaign. Without you, without international solidarity, without international help, all this will be impossible. All our resistance is really impossible without you, without international solidarity. So thank you for coming here. Thank you that you can see what we are doing, you can see our situation, and please spread these ideas, share it to our comrades all over the world. We really want to see all leftists all over the world on our side of the barricade. ¡Viva la resistencia ucraniana! En Ucrania vimos a un pueblo movilizado en repudio a la invasión. La clase obrera, los sindicatos combativos y la izquierda están en la primera fila de la resistencia. En Kiev, donde se impidió la toma de esa capital por parte de los tanques y tropas rusas, quedan los rastros. Barricadas metálicas antitanque, enormes adoquines, bolsas blancas para evitar el paso del invasor en comercios, viviendas, el metro. El subterráneo, a 105 metros bajo tierra, alojó a miles de familias que lo usaron como búnker, como se hace hoy en Kharkov. Fuimos testigos de relatos sobre los bombardeos a escuelas, hospitales, ferrocarriles y las horrendas violaciones a los derechos humanos por parte de Rusia y de Putin, y el peligro del uso de armas nucleares. Todo bajo la mentirosa campaña de desnazificar a Ucrania para justificar una ocupación con tremendas atrocidades como en Bucha y Mariupol. En nuestro viaje tomamos contacto con importantes dirigentes sociales, sindicales y políticos, destacándose los ferroviarios de Kiev, cuyo dirigente Alexander hizo un llamado internacional en apoyo a su lucha. В достижениях хочу сказать, что ваша борьба – это наша борьба. Мы должны будем бороться за то, что за нашу победу. Будем консолидироваться, потому что нет общей, нет чужой беды, беда всегда она общая. Los trabajadores ucranianos nunca dejaron de pelear contra Zelensky, quien está usando la guerra para atacar al movimiento obrero, cambiando los convenios colectivos, rebajando los salarios y mantener atada a Ucrania a una deuda usurera con el FMI. También participamos de una reunión en el VIP de la Red Europea de Solidaridad con Ucrania. Vimos también a toda la izquierda ucraniana unida en esta pelea, socialistas, anarquistas, marxistas, independientes, siendo un ejemplo ante la izquierda mundial que es pro-Putin o le niega apoyo a la resistencia. Desde la WICI llevamos nuestras declaraciones de apoyo en idioma ucraniano, nuestra revista internacional y materiales de campaña, mostrando nuestra participación en los distintos actos del 1 de mayo en apoyo a la resistencia, entre otras actividades. Con este viaje concretamos la primera ayuda material y política. Fue un primer paso. Queremos dar otros. Para ello necesitamos redoblar la campaña de recolección de dinero con aportes solidarios y distintas actividades en apoyo a la resistencia. A eso seguimos convocando. Bien, ese era, digamos, el video general donde se mostró toda la campaña, todo el apoyo solidario, todo lo que se hizo en la delegación de la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Kiev, ¿no? Y el llamado a mayor solidaridad. Miguel, ¿qué más nos puedes comentar sobre esto? En el último foro. Bueno, que la guerra obviamente sigue. La invasión rusa cambió de táctica, digamos, no pudieron tomar la capital ni nada y se fueron, están centrados en la región oriental que se llama Donbass y en el sur de Ucrania, pero que también avanza muy lentamente, en algunos casos retrocede por la resistencia. Bueno, segundo, que hay una gran resistencia popular que lo expresan estos compañeros. Buena parte de esa resistencia es totalmente independiente del gobierno, incluso opositora,
y de izquierda. De la izquierda, digamos, gente que defiende a los trabajadores. Entre los defensores de Ucrania están luchando incluso la población, gran parte de la población de habla rusa, porque en Ucrania 30% habla ruso. Es un país que tiene 2 idiomas, digamos. Pero están en contra de la invasión y defienden Ucrania. Y como decía, no defienden el gobierno de Zelensky, que es el gobierno ucraniano, en el sentido de que su política es una política neoliberal, una política antiobrera. Y, por ejemplo, los ferroviarios, que estuvieron reunidos con nuestros compañeros en Kiev, ellos están reclamando porque Zelensky hizo una ley, un decreto que digamos, como que suspende muchos derechos laborales, ¿no? Con el argumento de la guerra. Entonces ellos lo denuncian, pero lo tienen muy claro, estas corrientes de izquierda ucraniana, que hay socialistas, hay anarquistas, trotskistas, son diferentes posiciones, pero que tienen en común esto de que defienden al país, defienden al pueblo ucraniano contra el imperialismo ruso. Y esto es lo que dejan muy claro, que ellos no defienden ni al gobierno ucraniano, ni tampoco defienden a Estados Unidos, ni a la OTAN, ni nada por el estilo. Ellos están luchando contra una invasión, ese es el hecho concreto que está ocurriendo ahora. Hay una carta reciente de un intelectual, que también del movimiento social, que es el movimiento de izquierda que estoy hablando, que justamente le explica eso, diciendo que una derrota a Ucrania abriría una situación perjudicial para los pueblos, en primer lugar para todos los pueblos que están alrededor de Rusia, que casi todos han sido atacados, invadidos o tienen regímenes que responden al imperialismo ruso. Entonces, que la única manera de que eso se caiga es que caiga Putin, en primer lugar que sea derrotado en la invasión a Ucrania. Y eso dice este compañero, no significa que sea fortalecer el imperialismo norteamericano, aunque claro, está forcejeando con Rusia y de palabra defiende a los ucranianos, pero el imperialismo norteamericano obviamente es responsable de invasiones en muchísimas partes del mundo, ¿no es cierto? En este mismo momento está sosteniendo con armas al Estado de Israel, que está reprimiendo a los palestinos, a la invasión de Arabia Saudita en Yemen. Pero él dice justamente, el imperialismo norteamericano ya fue derrotado en varias guerras, en las últimas Irak y Afganistán, antes en Vietnam, y eso lo traba obviamente para hacer guerras de invasión del tipo de Rusia. Y entonces hay que derrotar a Rusia. Es fundamental derrotar a Rusia. Ese análisis que él hace bueno, esto es, y respecto a la campaña, evidentemente continúa, están yendo grupos sindicales de Polonia, de Europa Occidental, hay una red sindical internacional, a distintas iniciativas de solidaridad con el pueblo ucraniano en Europa. Ha habido una reunión con representantes, con 4 o 5 diputados de distintos países, diputados de izquierda revolucionaria, que están a favor de defender al pueblo ucraniano, con también Giordano, en Europa. Y bueno, entonces como digo, esto continúa, y la idea es que no hay que dejar solo a los ucranianos, que tienen que triunfar, que es posible esto, por los problemas que tiene
el ejército de Putin que el ejército ruso, que hay muchísimos datos de que está bastante desmoralizado, porque claro, los rusos ni sabían, el pueblo ruso no le inventaron que iba a combatir contra unos nazis en Ucrania, y no fue así, es decir, fueron a combatir contra todo el pueblo ucraniano, esa es la realidad. Entonces la campaña continúa, la idea es en cada país hacer las acciones que se puedan de solidaridad, reunir ayuda, etcétera, ¿no? Muy bien. No, sí, es muy importante, ¿no? La solidaridad internacional en este tema. Quiero destacar, digamos, un hecho, ¿no? Que se ve en el video, ¿no? Y se plantea, ¿no? Los trabajadores en Ucrania están resistiendo, ¿no? O sea, son los trabajadores los que están en primera línea, los que están armados, los que están haciendo barricadas, los que de una u otra forma están luchando contra la invasión. Y en el caso de Rusia es todo lo contrario, ¿no? En el caso de Rusia es un ejército profesional, ¿no? Y están reclutando y todo para ir a invadir, ¿no? Como bien dice Miguel, además de esto, muchos de los que están ahí reclutados con muy poca motivación, con ánimos incluso, bueno, ninguna moral, digamos, para ir a invadir, ¿no? No están de acuerdo con una guerra que realmente no tiene sentido, es solo para los intereses imperialistas de Rusia, ¿no? Y también es de destacar que, por el otro lado, digamos, el apoyo de la OTAN, etcétera, a Ucrania, es bastante medido, digamos, ¿no? Eso, bueno, si bien están mandando armas, millones de dólares, etcétera, es muy interesante cómo se ve que incluso hoy en día, si bien Estados Unidos, por ejemplo, le cortó el gas y el petróleo, las importaciones de gas y petróleo de Rusia, le sigue importando un montón de otros productos, ¿no? En el caso de la Unión Europea, igual, hay toda una crisis respecto a este tema, ¿no? De que no se lo van a poner de acuerdo para impedir la importación del petróleo, para impedir la importación del gas, hay grandes problemas. Incluso, bueno, salió Francia a decir de que Ucrania tal vez puede ingresar a la Unión Europea de acá a unos 20 años, digamos, ¿no? Entonces es pues realmente una cuestión, está bien, digamos, hacen el apoyo, hacen sus fintas en el marco de la lucha y las diferencias y los roces interimperialistas que tienen con Rusia, pero en el último caso igual, o sea, ahí están velando por sus intereses y no les interesa al final el destino del pueblo ucraniano, ¿no? En realidad lo usan, o sea, para sus intereses simplemente, ¿no? Y solo, digamos, desde una perspectiva revolucionaria del internacionalismo proletario es que se puede dar un verdadero apoyo y, bueno, y ese sentimiento general, ¿no? De trabajadores y trabajadoras en varias partes del mundo, ¿no? Que ven de una u otra forma su solidaridad y todo, y eso más bien está causando, digamos, el eco y, bueno, que quieran y se traten de mostrar de alguna forma democráticos, digamos, y de solidaridad y, bueno, los imperialismos de la OTAN, pero es algo muy engañoso, ¿no? Y muy hipócrita lo que realizan, ¿no? En ese marco, digamos, es muy importante y, bueno, todo el apoyo que se está realizando, la campaña general a nivel internacional que se realiza de solidaridad con los compañeros, bueno, con los luchadores, con la resistencia, con la izquierda ucraniana. Y, bueno, desde acá en Bolivia igual nos sumamos a toda esta campaña desde el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y, bueno, seguiremos, digamos, informando sobre este tema y también estamos distribuyendo la revista internacional, ¿no? Con este tema de Ucrania, ¿no? Que es importante, ¿no? Para poder discutir y, bueno, los que deseen adquirirla, los que deseen discutir y ver qué más se puede hacer sobre este tema, igual pueden contactarnos, ¿no? A través de las distintas redes sociales. Y hay algunos compañeros que están haciendo esto. Bien, pasemos al siguiente tema, ¿verdad? Está la situación de Sri Lanka, ¿no? Una situación, bueno, un levantamiento popular en Sri Lanka. Miguel. Sí, bueno, esto va a ser más breve porque, pero es una noticia también importante porque muestra lo que está pasando a nivel mundial, ¿no es cierto? La crisis del COVID se agrega a la crisis que ya venía del capitalismo, y en el caso de Sri Lanka es un país que está en Asia, al sur de la India, una isla, tiene 20 millones de habitantes, una enorme deuda externa para las posibilidades de ese país,
que es un país bastante pobre, tiene 56.000 millones de dólares de deuda externa, que es más que todo su Producto Bruto. Y esto ya viene arrastrándose de hace años, pero ahora hizo crisis total, ya no le alcanza para importar combustible, falta de todo, falta comida, falta... Y esto llevó a una tremenda rebelión popular. Hay una huelga general que todavía hace ya 2 semanas que están en huelga casi permanente. Hubo un levantamiento que tomaron la residencia presidencial. Ahí estaba escondido también el primer ministro con su familia. Casi los agarran, digamos, tomaron una parte de la residencia, tuvo que ir el ejército para liberar al presidente y al primer ministro. El primer ministro renunció, que es el hermano del presidente, es un clan, es un grupito de toda la misma familia que gobierna ese país. Y bueno, la lucha sigue para echar al gobierno, para echar al presidente también. Bueno, es un caso más, pero tiene importancia, digamos, porque muestra procesos así se están dando en muchos países, claro, no tan fuerte, pero un poco lo que puede ocurrir en poco tiempo, en muchos lugares del mundo, ¿no? Esta crisis está generando una enorme resistencia popular y, bueno, y la necesidad de gobiernos que respondan a los trabajadores y no como es el caso de todos los países del mundo, ¿no? Como el caso específico de Sri Lanka. Bueno, esto es... Bien, muchas gracias, Miguel. Y sí, muy, muy importante este tema, ¿no? Como bien dices, digamos, es un país pequeño, muy alejado, otro país pobre, bueno, tuvo sus procesos igual, ¿no? Pero es un país igual, ¿no? Muy endeudado. Y bueno, como bien dices, esto puede pasar en cualquier país actualmente del mundo, ¿no? Bueno, hay países que están más cerca de un estallido de este tipo, otros más lejos, pero es una situación general que se está viviendo frente a la crisis. Bueno, hay una crisis general de la economía mundial, ¿no? Se habla incluso de, bueno, que el próximo año va a haber una gran recesión, están los analistas hablando de eso, ahora todo es, después del coronavirus, ahora todos los problemas económicos son culpa de la guerra en Ucrania, pero en esencia, en la estructura general de la economía capitalista imperialista, se va hacia una crisis, ¿no? Y bueno, hay expresiones de esto, y la resistencia y la lucha popular contra esto, ¿no? Y es muy importante en este caso el peso de la deuda externa, ¿no? Es una deuda externa que, bueno, al igual que muchos países, como bien dices, ¿no? Un gobierno manejado por una familia, ¿no? Obviamente con elementos de corrupción, y que al final una deuda externa que solo va para beneficiar a los grandes bancos internacionales, ¿no? Y el pagar esa deuda externa implica el hambre bueno, para el pueblo trabajador. Se ve, bueno, lo vivimos en Bolivia muchas veces, se ve en los países cercanos, muy lejos en Argentina, y el problema es ese, ¿no? Que este tipo de gobiernos prefieren seguir pagando la deuda externa a solucionar los problemas del pueblo, ¿no? Lo mismo pasó en Venezuela, ¿no? Que Maduro, por más discursos, etcétera, y el mismo Chávez, pagaron al día siempre la deuda externa y, no sé, masacraron económicamente al pueblo trabajador, ¿no? Bueno, algo así sucede en Sri Lanka y bueno, ahí toda la solidaridad con el levantamiento popular en este país. Bien, avanzando al tema nacional, vamos a conversar, bueno, vamos a ver un poco algunas imágenes de una movilización importante que hubo. Como decíamos ya la semana pasada, ¿no? El gobierno ha lanzado un decreto para permitir la libre importación de agrotóxicos, ¿no? A nombre de que con eso se va a garantizar la producción de alimentos, etcétera, pero de alimentos justamente de baja calidad, ¿no? De alimentos con tóxicos, de alimentos transgénicos. Y bueno, el gobierno está en esta situación y bueno, ya hubo una protesta donde participaron, como decíamos, activistas y compañeros igual, ¿no? Campesinos que están con la producción orgánica. Entonces vamos a ver un poco de esta protesta que se realizó la pasada semana. Vamos con el videito. Ganancia de ese negocio agrotóxico, cuando nuestra gente en el campo está
Constitución, donde todas las semillas, todos los animales, todas las plantas sean protegidas y respetadas. Bien, ahí teníamos las imágenes de la protesta. Bueno, fue muy interesante. Sobre todo, digamos, esta denuncia general que se hace de una política del gobierno que beneficia centralmente al agronegocio. Se está hablando ahí de la oligarquía, ¿no? La oligarquía terrateniente del oriente boliviano, ¿no? Que no solo esto, bueno, acá el gobierno les está liberando para libre importación sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, a un sector que centralmente ya no pagaba impuestos, ¿no? Que está beneficiado con la subvención, por ejemplo, del diésel, y bueno, paga muy, muy poco de impuestos en general, son los sectores más beneficiados por parte del Estado, y además es uno de los sectores donde están las personas más ricas del país, ¿no? Básicamente son los dueños del país, por de ahí viene el tema de la oligarquía, ¿no? Y que están bien y son los que controlan, los que manejan con cualquier gobierno de turno la economía nacional. Fue así con Evo, fue antes de Evo justamente todo este tema. Se crearon al principio de su gobierno, luego llegaron a un pacto en 2008 con la Constitución y de ahí todos felices. Y bueno, siguieron con el gobierno de Áñez, siguen con el gobierno de Arce. Y bueno, ahora el gobierno les beneficia aún más, ¿no? Para que puedan importar agrotóxicos libremente, ¿no? Y bueno, esto es muy grave, ¿no? Porque en general, como bien decían en la protesta, como se veían en las imágenes, ni siquiera, bueno, el 2% de nuestra alimentación viene de la producción de la agroindustria, ¿no? En general, la mayor parte de nuestra producción, de nuestra alimentación, viene por parte de la producción campesina en general. Y en esto es muy importante destacar la importancia, ¿no?, que tiene la producción campesina orgánica en el sentido de, bueno, sus esfuerzos por mantener una alimentación saludable, una alimentación que no tenga estos agrotóxicos, y en una situación de muchos problemas, hablábamos igual la anterior semana, ¿no? Por plagas, por una serie de procesos que están ahí, frente a los cuales el gobierno no hace nada, ¿no? Mira de palco, no interviene, no apoya, y a los que sí apoyan es a los agroindustriales, ¿no? Que no apoyan a la alimentación, exportan gran parte de lo que producen y se enriquecen ellos solos, ¿no? Sin siquiera pagar, casi no pagan impuestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante denunciar y bueno, toda nuestra solidaridad, el apoyo, la participación en esta lucha contra bueno, la presencia y la injerencia y, bueno, cada vez mayor bueno, de agrotóxicos y más bien cómo el gobierno y denunciar la forma en que el gobierno está apoyando esto, ¿no? No sé si quieren comentar algo más sobre este tema, compañeros. Bien. Bueno, continuando con nuestro programa entonces, bueno, hablemos un poco de bueno, se recordó hace la semana pasada, el 18 de mayo, el Día de las Trabajadoras y Trabajadores Fabriles de Bolivia. Esto se hace en conmemoración a lo que sucedió en 1950, donde hubo una masacre bueno, por parte del gobierno de ese entonces, el gobierno de la rosca minero feudal, como se le llamó, pero en general hubo una serie de protestas de los trabajadores fabriles, previo a esto, huelgas, por sus reivindicaciones, por las reivindicaciones tradicionales de los trabajadores, ¿no? Desde el salario, mayores derechos laborales, etcétera, que concluyó, bueno, llegó a una expresión muy fuerte en 1950 con una huelga, bueno, masiva, que tenía un carácter incluso insurreccional. O sea, se estaba preparando, estaba ya cerca del 52 y el ambiente estaba preparándose para la llegada de eso, ¿no? De un levantamiento general de los trabajadores del país. Y ante una constante y total falta de atención y falta de políticas a favor de los trabajadores. De esa forma es de que se levanta en una gran movilización, una gran huelga de los fabriles, en un momento donde La Paz todavía seguía siendo y seguía teniendo barrios obreros muy importantes, y de ahí fue el levantamiento, bueno, y hubo enfrentamientos con la policía. Villa Victoria fue uno de los centros de estos enfrentamientos, donde, bueno, fue una masacre muy fuerte,
Las cifras oficiales hablaron de unos 30 compañeros fallecidos, pero los compañeros y la historia que se narra cuenta que son más de 100 compañeros, ¿no? Conmemorando este hecho tan importante de una lucha muy importante de los trabajadores que dejó las lecciones. Y justamente una de las principales lecciones fue que el ejército no estaba, como hasta ahora, ni lo ha estado nunca, ni la policía para cumplir la ley, ni nada de eso, ¿no? Sino que está para reprimir a los trabajadores en beneficio de los grandes empresarios, las transnacionales, la oligarquía, básicamente de los ricos, ¿no? Y siempre va a estar ahí para reprimir a los trabajadores, ¿no? Y eso se lo evidenció plenamente en el 50 y eso también fue parte de las lecciones para que en el 52 la gran insurrección de los trabajadores, donde participaron mineros y fabriles con mucha fuerza, llevó a la disolución del ejército y que se formó un sistema de milicias, ¿no? Entonces fue un hecho muy importante históricamente, bueno, un homenaje general a los mártires, compañeros, trabajadores que dieron su vida en esa lucha en ese momento y además dieron las lecciones para cuál era el camino que se tenía que seguir adelante, de lucha y bueno, y sin esperar nada de este Estado, ¿no? Del Estado de los grandes empresarios, del Estado capitalista, ¿no? Hoy en día se puede decir que estamos en una situación un poco similar en el tema de la falta de atención a las reivindicaciones de los trabajadores, y estamos ante una situación muy complicada después, porque bueno, la pandemia básicamente sirvió para que muchas empresas despidan a trabajadores, ¿no? Incluso manteniendo la producción, básicamente para librarse de la carga social, para librarse de los beneficios sociales que adoraban y que iban a pagar los trabajadores, y el tema de antigüedades, etcétera. Se aprovechó bastante por parte de la empresa privada para atacar a los trabajadores, atacar a sus beneficios, y a nombre todo con la excusa de la pandemia, ¿no? Incluso se vio esto en empresas farmacéuticas, ¿no? Y bueno, en varias empresas que no pararon. Y hoy en día más aún con el tema de que el gobierno señala que hay reactivación, que todo está bien, que la economía está avanzando, etcétera, etcétera, que hay un gran crecimiento económico en el país, incluso somos la envidia de otros países, etcétera, pero que pese a eso, siguen los despidos, no hay mejoras en las condiciones de los trabajadores, y bueno, incluso lo que se vio el 1 de mayo, un aumento salarial insignificante, ¿no? Que realmente no significa una gran mejora para los trabajadores, ¿no? Para los que pueden llegar a recibir este aumento salarial. Aparte de esto, pero el gobierno ofreció una ley corta, así se le llamó, que básicamente es una ley para que se cumpla la ley. Muchos de los compañeros trabajadores que han sido despedidos de distintas fábricas, de distintas empresas que fueron despedidos durante todos estos años, fueron ganando ante los tribunales, ante la justicia, en distintas instancias, su derecho al trabajo, y que eran despidos ilegales. Y lo que sucede es de que los patrones lo que hacen es apelar estas decisiones, ¿no? Apelar a los tribunales, apelar ante las distintas instancias, llegando hasta Sucre, ¿no? Hasta el Poder Judicial, hasta las instancias más altas, ¿no? Incluso hasta el Tribunal Constitucional llegaron muchos de estos casos. Entonces, mientras pasa todo esto, se hizo un proceso largo de varios años, los trabajadores siguen despedidos y no tienen, o sea, pese a que tienen una orden y distintos dictámenes judiciales de los ministerios, etcétera, que dice que tienen que ser reincorporados y que se les tiene que reconocer todo el tiempo que se los ha despedido ilegalmente, bueno, siguen en esa situación, siguen esperando y tienen que esperar años y años mientras todo el proceso judicial y las apelaciones y toda la chicana de los abogados, de las empresas, sigue funcionando. Entonces, frente a esa situación donde los patrones no cumplen la ley, y la ley y toda la estructura legal en general del Estado está hecha para beneficiar a los patrones, por más de que haya leyes, como le llaman leyes sociales, etcétera, que son para, bueno, que dio el gobierno para los 1 de mayo, etcétera, para supuestamente en beneficio de los trabajadores, etcétera, pero como vemos claramente no se cumple. Entonces, frente a esto, el gobierno ofreció una ley corta, que básicamente es para que la ley se cumpla, ¿no? Entonces, que con esta ley corta lo que se ofreció es que
ya no va a ser tan largo estos procesos y que incluso mientras se siga apelando, etcétera, los patrones tienen que restablecer los derechos a los trabajadores, incluso amenazando con, bueno, se llegó a discutir y todo, se pide en las distintas instancias sindicales de que incluso haya el tema de cárcel para los patrones que no cumplan con la ley. Entonces, lo más gracioso de todo esto es de que el gobierno ofrece básicamente una ley para que se cumpla la ley, ¿no? Para que los patrones dejen de vulnerar la ley. Y o sea, realmente es un juego muy, muy perverso que maneja el gobierno para tratar de que todo siga igual y que los trabajadores no se levanten en exigencia de sus derechos. Actualmente la lucha y muchas de las huelgas que se ha visto en el país tenían ese carácter. Básicamente una huelga y una lucha de los trabajadores para que se cumpla la ley, ¿no? El gobierno ofrece, vamos a hacer una ley para que se cumpla la ley, ¿no? Algo que sería algo bastante absurdo. Y es aún peor en el marco de la situación en la que se vive el país, ¿no? Donde nuestra justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, pero la justicia en general está totalmente marcada por hechos de corrupción, ¿no? Eso es, bueno, hay tantos casos, pero donde podemos ver de que un asesino, un feminicida serial, puede salir de la cárcel para seguir matando, pagando una coima al juez. Entonces, bueno, ¿qué más pueden hacer los empresarios que tienen el poder económico, que tienen las posibilidades para pagar a cualquier juez para que vea distintos mecanismos y distintas formas para seguir vulnerando cualquier ley, ¿no? Como lo han venido haciendo hasta ahora. Es el mismo caso que sucede con el tema de la ley de las empresas sociales, que de una u otra forma los distintos empresarios han visto cómo burlar de esto y cómo evitar que esta ley sea usada en beneficio de los trabajadores, ¿no? Y incluso el gobierno burla igual la ley para evitar hacerse cargo de las empresas que los grandes empresarios las dejan a su suerte y bueno, terminan abandonándolas, dejando empresas quebradas en manos de los trabajadores. Varios problemas de este tipo han ido sufriendo y han ido enfrentando distintos compañeros, distintos sindicatos, distintos trabajadores de distintos espacios. Entonces, frente a toda esta situación, bueno, una situación de un ataque general por parte de los patrones, por parte de los grandes empresarios, donde el gobierno ahí juega un poco a solidarizarse con los trabajadores, pero no lo hace en última instancia, hizo que varios compañeros vean la necesidad incluso de movilizarse, de luchar, de exigir que se apruebe de una vez esta ley corta, ¿no? Que ofreció el gobierno, pero que todavía no está aprobada. Entonces, bueno, frente a todos los problemas y toda la situación que viven los trabajadores despedidos, etcétera, obviamente es necesario solidarizarse con este pedido de los compañeros, pero es importante avanzar y tener claro de que la solución no va a venir de ninguna ley que pueda sacar ningún gobierno, no va a venir de ninguna ley que podamos lograr que se apruebe y que al final el Estado capitalista va a ver distintos mecanismos para burlar esas leyes, ¿no? Hay un montón de leyes desde la misma Constitución que no se cumplen, ¿no? ¿Y qué es lo que se cumple al final? Los intereses de los poderosos, los intereses de las grandes empresas, los intereses de las transnacionales, los intereses de la oligarquía terrateniente. Eso sí se cumple, ¿no? Por más de que haya o no haya ley. Entonces, eso es la claridad que tenemos que tener los distintos compañeros, en este caso, sobre todo los compañeros fabriles, que son los que están más metidos con este tema. También algunos compañeros de empresas mineras estuvieron con esto, por ejemplo, los compañeros de Minday. Hubo una movilización el 18 de mayo que partió, bueno, que empezó una marcha rumbo a la ciudad de La Paz. Fue la ministra a prometerles solución, apoyo, etcétera, para calmar esa movilización. Hay varios sectores que siguen planteando la necesidad de movilizarse, exigiendo que de una vez se apruebe esta ley corta, pero lo importante aquí es ver eso, que los trabajadores, y la única forma en que los trabajadores van a lograr una solución de fondo a todo este problema, va a ser organizándose y movilizándose en el marco de una lucha por sus derechos laborales, y como vieron los compañeros de 1950, los fabriles, a partir de una lucha general por todas las reivindicaciones, sin esperar gran apoyo del gobierno ni nada, sino una lucha insurreccional de los trabajadores que imponga
sus reivindicaciones y obligue tanto a patrones y al gobierno a cumplir sus reivindicaciones. Y finalmente hacer una lucha por un gobierno de los trabajadores. Bien, tenemos algunas imágenes, justamente un video con un compañero, el compañero Jesús Choque, ex dirigente fabril de Cochabamba, que, bueno, comenta un poco sobre este día y la situación general de los trabajadores fabriles, de las dirigencias, y cómo ve él, como ex dirigente y como, bueno, un luchador consecuente, la situación actual de los trabajadores fabriles. Entonces vamos con este video con el compañero Jesús Choque. Buenas tardes, Jesús Choque, ex dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba, trabajador de aceite fino. Bueno, ¿cómo ve la situación? Ha sido un día del Fabril un poco, no sé, lucido, parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, pues ha sido una movilización después de 2 años, después de, o sea, la pandemia, ¿no? Nos ha encapsulado. Y bueno, un 18 de mayo no, pues pasó muy sui generis, ¿no? O sea, primeramente quisiera saludar a Eliseo, que es el conductor de Radio Rebelión y su programa. También a usted, don Miguel, y a los compañeros a la distancia. Es una pena, ¿no? Que después de 2 años, los compañeros debíamos salir masivamente el 18 de mayo, en especial los fabriles, por lo menos a protestar en contra del contrabando, ¿no? Que está haciendo daño y ha hecho daño, ha hecho cesar fábricas. Hay compañeros fabriles que siguen en las calles reclamando sus derechos a trabajar, porque en pandemia se los han retirado sin derecho a nada, ¿no? Entonces, estos dirigentes que tenemos son los dirigentes dinosaurios, igual que los universitarios, más de 20 años como dirigentes, empezando desde la COP, Confederación, y terminando en los últimos sindicatos. Entonces, ahí se ve nomás la clara ¿no? La clara importancia, o sea que no lo toman importancia a estos hechos, ¿no? Que son fundamentales para los trabajadores fabriles, ¿no? Entonces, el 18 de mayo de 1949, cuando se levantan a defender también, ¿no? Un hecho histórico, ¿no? De cambio de gobierno para que los trabajadores tengamos a alguien que nos represente como gobierno, pero sin embargo fue todo un levantamiento armado de lucha y confrontación, pero que a la fecha los jóvenes de ahora no entienden. Ni siquiera los sindicatos han convocado a sus trabajadores de base para informar o para dar historia, ¿no? de este movimiento del 18 de mayo. Fue toda una pena. Yo lo vi, todos los compañeros en sus casas, y en Cochabamba en especial, y en Santa Cruz debe ser lo peor, ¿no? Por lo menos en La Paz mínimamente han salido para hacer una actividad cultural, y lo peor, ¿no? El decreto que saca el gobierno dice claramente de que es asueto con actividades culturales y deportivas, o de las actividades que lo hagan los trabajadores en este día, ¿no? Yo creo que estamos avanzando a perder este asueto que estamos teniendo los trabajadores. Bien, ahí teníamos las palabras del compañero Jesús Choque, quien fue dirigente importante de Fabriles en Cochabamba. Y bueno, él bastante crítico ante la situación actual de los distintos dirigentes. Y claro, es muy importante reconocer esto, ¿no? A partir de la Central Obrera Boliviana, prorrogada, opuesta a los intereses de los trabajadores, entonces realmente hay una situación muy crítica respecto a la situación de la dirigencia en los distintos sindicatos, ¿no? Pero sobre todo, digamos, entrando en lo que es la dirigencia de Huarachi, que realmente llevó a una crisis terrible en la Central Obrera Boliviana, y el compañero además critica la situación de la Confederación de Fabriles y otras instancias, ¿no? Bien, a continuación también tenemos la entrevista al compañero Alain Rivera, abogado laboralista, que igual hace su referencia ante la situación general que se está viviendo en el movimiento fabril, y bueno, distintos sectores justamente ante los problemas legales, los despidos, etc. Vamos con el video de la entrevista al compañero Alain Rivera. Sí, Alain Rivera, te presento, abogado laboralista,
que está Oficina Jurídica de los Trabajadores en lucha permanente con distintos sindicatos y, digamos, trabajadores de base de Cochabamba, y nos va a explicar la situación actual de los fabriles, ¿no? Adelante, Alain. Buen día, buenas tardes. Para el Grupo Rebelión, el programa radial, un abrazo fraterno y revolucionario a través de estas ondas para todos los radioescuchas. En concreto, creo que para la clase trabajadora la situación es no solamente difícil, complicada, sino es una crisis inhumana la que está viviendo la clase trabajadora en Bolivia, toda vez de que en conjunto los trabajadores, los obreros, no están asegurados, no se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo. Eso como primera cuestión. Solamente entre el 15% del 100% de la clase trabajadora se encuentra con la protección de la Ley General del Trabajo. Solamente ese porcentaje cuenta con sindicato, con contratos de trabajo, sea plazo fijo o indefinido. El resto de los otros trabajadores está, como se dice, en negro, terciarizados, y por tanto están eludiendo el pago y los derechos laborales que les atingen, que les competen, que les benefician. Entre ellos, el caso lamentable de Sally demuestra, además de aquello, la injusticia y no solo la retardación de justicia, sino la falta en conjunto de justicia, toda vez de que recordemos que los trabajadores de Sally, pese a no tener sindicato, habiendo sido prácticamente esclavizados durante 16 meses, han acudido a la jefatura departamental que ha dispuesto su reincorporación. Y con posterioridad ha dispuesto además la Sala Constitucional también su reincorporación y el pago de sus beneficios, de sus sueldos devengados. Pero además, la Sala Constitucional, al no haber sido oída y acatada en sus disposiciones por la parte patronal, se ha acudido ante la instancia penal, se ha remitido antecedentes al Ministerio Público y actualmente se está desarrollando la investigación sobre el delito de desacato o falta de cumplimiento a resoluciones constitucionales, con la posibilidad de que estas personas sean cauteladas. Sin embargo, eso no amerita gran problema muchas veces porque los que cometen estos delitos se conforman con ir a firmar o finalmente estar arraigados, pero como no hay ningún control, bueno, los procesos penales generan en realidad impunidad porque esta gente no tiene mayor problema para seguir en libertad. De manera que es imposible y resulta prácticamente un poema haber constitucionalizado los derechos de los trabajadores, porque al ser imposible su cumplimiento, porque simplemente no acatan la parte patronal, todos los trabajadores están totalmente desprotegidos. Esta lamentable, desastrosa situación es la que cientos de trabajadores están sufriendo todos los días en todo el país. Y esto ha llamado la atención de legisladores, de la prensa en su conjunto y también de la opinión pública, porque no solo se trata, como les decía a un inicio de Sally, se trata del resto de los trabajadores que sufren todos estos atropellos, pero que no hay una solución. Y ese es el descrédito de la justicia boliviana, además, donde muchas veces el que ha robado una gallina está dentro la cárcel, pero los grandes gamonales, patrones, esclavizadores, delincuentes de cuello blanco,
están paseándose en libertad y eso es tal como estamos viendo, ¿no? Es decir, no hay un principio de autoridad y las disposiciones que emanan tanto de la Jefatura del Trabajo como de la Sala Constitucional, que son las entidades jurídicas más altas de este país, simplemente no tienen posibilidad de generar un cumplimiento. Esto en detrimento de los intereses de los trabajadores, y no solo de los intereses, sino de su vida misma, porque recordemos que los derechos de los trabajadores se han constitucionalizado porque tienen que ver con la existencia misma de la persona. Quien no tiene un sueldo, a quien se le priva de un salario, se le está atentando contra su vida y la vida de su familia. No es capricho que se haya puesto en lo más alto de la Constitución Política del Estado sus derechos, sino que obedece a una realidad particular de los trabajadores, porque si no se cumplen sus derechos, bueno, se atenta contra la vida. Pero esa es la situación lamentable y desastrosa que está viviendo la clase trabajadora en Bolivia. Bien, ahí teníamos la entrevista al compañero Ley Rivera desde una perspectiva un poco legal, pero también, digamos, mostrando la realidad general de los trabajadores y esta situación, ¿no? De que justamente se ha conquistado muchas leyes, se ha constitucionalizado, como el compañero decía, muchos de los derechos de los trabajadores, pero pese a eso no se cumplen, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con el carácter del Estado, ¿no? Es un Estado que por más de que tenga leyes a favor de los trabajadores, no obliga el cumplimiento de estas leyes porque no es su interés, no es el Estado que está al servicio de los trabajadores, no todo lo contrario, es un Estado que está al servicio de los capitalistas e incluso está dispuesto a vulnerar la misma ley que ellos mismos establecieron como Estado por los distintos gobiernos, incluso el actual gobierno, para favorecer otros intereses opuestos al de los trabajadores. Veíamos con el tema de los transgénicos, cómo se favorece en contra de otras leyes, en contra de varios discursos, en contra de artículos incluso constitucionales, se favorece a la oligarquía a través de la libre importación de agrotóxicos. En este caso, por más de que haya leyes a favor de los trabajadores, no se cumplen. Por más de que haya derechos reconocidos por la misma Constitución, no se cumplen por el interés de los grandes empresarios, que lo vulneran, que tienen para coimear a la justicia corrupta, y que finalmente no cumplen lo que se dictamina a veces por ley, a veces por juzgados, por jueces, y los trabajadores justamente se ven ante esta situación. Y frente a eso es necesario la mayor organización, la solidaridad plena entre los distintos trabajadores y luchar. En este caso, digamos, nos solidarizamos plenamente por los compañeros que plantean la necesidad de luchar siquiera por esta ley corta, pero planteando de que la solución de fondo no va a pasar por estas leyes, sino que la solución de fondo va a pasar por una lucha completa y en unidad de todos los trabajadores por los derechos laborales y que termine en una situación que realmente obligue a todos, a los patrones, al gobierno, a cumplir con los derechos por el miedo, por la presión que haya de la lucha social y por una tendencia y que finalmente esto solo se va a solucionar cuando los trabajadores ya no luchen, digamos, por una ley en este estado, sino luchen por su propio estado, por un verdadero gobierno de los trabajadores. No sé si quieren comentar algo más sobre este tema, Miguel, Eliseo. Bien, pasamos al siguiente tema entonces, el tema de lo que está sucediendo en el Alto. Es muy importante la participación del liceo, un bloqueo muy fuerte, muy importante por parte de los padres de familia, exigiendo la devolución de los POAS de los últimos 3 años. Liceo. Sí, buenas noches. Sí, los padres de familia en esta semana se han movilizado exigiendo POA al gobierno municipal, ¿no? Lamentablemente en los últimos años, debido a la pandemia, ¿no? La alcaldía no creo que pase en el Alto nomás, también debe pasar en provincias y en diferentes municipios. Ha abandonado los colegios, las escuelas, ¿no?
ya que no había clases presenciales, ¿no? La mayoría tal vez en clases a distancia, virtuales, nos hemos dedicado, y esto ha motivado que las alcaldías abandonen. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Debe haber un poco, también existe un poco de intermisión política, digamos, ¿no? A los dirigentes que están en esta coordinadora de padres de familia, ¿no? Pero más el movimiento ha sido de los padres de familia exigiendo la restitución o que la alcaldía de una vez que refaccione las unidades educativas y todos los mobiliario que falta también, ¿no? Porque de mobiliario está completamente abandonado las unidades educativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy necesario que la alcaldía pueda escuchar y que no ha habido hasta el momento ninguna negociación, ¿no? Con la alcaldía, no ha habido ningún acercamiento a lo que conocemos, ¿no? Entonces, lo que los padres de familia han manifestado es el primer movimiento y a partir de aquí se va a seguir llamando, ¿no? Ahora no es simplemente con los padres de familia, también las zonas, los presidentes de juntas de vecinos están exigiendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que el abandono se ve, ¿no? Ya las carreteras, los caminos aquí en el Alto están abandonados, hay muchos baches, ¿no? Entonces, pedimos pues desde este programa que las alcaldías, no simplemente del Alto, ¿no? De todos los municipios, puedan ver esta situación y cumplir lo que les manda, ¿no? Y para lo que han sido elegidos también, ¿no? Entonces, eso podemos decir, ¿no? Saber que también más antes había el malestar de los padres de familia frente al desayuno escolar también, ¿no? De alguna manera ha tratado de enmendar este tema también el gobierno municipal, pero sigue lo mismo, ¿no? Sé que los estudiantes en el tema del desayuno escolar, por ejemplo, ¿no? Simplemente estaba todos los días con 12 productos nomás, ¿no? Y había ese descontento completamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esperemos de que pueda ver y escuchar la demanda de los padres de familia, Beto. Muchas gracias, Eliseo. Y bueno, fue una movilización muy importante, ¿no? Y realmente se nota que hay bastante malestar en los padres de familia y que, como dices, están exigiendo, digamos, básicamente lo correcto, ¿no? Que llegue a educación lo que corresponde, ¿no? Básicamente a las unidades educativas y bueno, y a los colegios y a los estudiantes. Como dices muy bien, y esto venía de antes con el tema del escolar, es prácticamente un malestar que se viene acumulando de años. Y no es casual de que esté pidiendo el POA de los 3 últimos años, 3 gestiones, ¿no? Entonces, es antes de la actual alcaldía, pero bueno, también está la exigencia de la última gestión de la alcaldía, ¿no? Con Eva. Entonces, es muy importante y bueno, estaremos viendo igual cuál es el alcance y dónde va esta movilización, ¿no? Pero ya por mostró, digamos que es bastante importante y tuvo bastante controversia, ¿no? En la ciudad del Alto. Bien. Sí, sí, Beto. sí. Antes de pasar a otro tema más, quisiera complementar dos aspectos más, ¿no? Es una información más que todo, ¿no? Esta semana a nivel del Magisterio Nacional, ¿no? La Confederación de Maestros Rurales de Bolivia está organizando un campeonato nacional, ¿no? Que se está llevándose en Villa Serrano, ¿no? En Chuquisaca, donde participan las 33 federaciones. Previo a esto también hubo un ampliado nacional la semana pasada, ¿no? En el que rescato estos dos aspectos, ¿no? Una resolución expresa número 1 que pide, ¿no? Resuelve, dice, ¿no? Conminar a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, emitir la inmediata convocatoria al Congreso Nacional Ordinario para que los nuevos dirigentes, representantes
de nuestra ente matriz acudan a las negociaciones con el gobierno central. O sea que está dando un ultimátum, digamos, la Confederación de Maestros Rurales en su ampliado nacional, ¿no? Para que pueda llamar la Central Obrera Boliviana un congreso ordinario para elegir nuevos representantes, ¿no? Este es un ampliado nacional que se ha llevado la semana pasada, ¿no? Entonces, hay una otra segunda resolución expresa que dice, ¿no? Declarar la desafiliación de la Caja Nacional de Salud y resuelve crear nueva Caja Nacional de Salud del Magisterio Boliviano que aglutine a los maestros y maestras, personal administrativo y de servicio de todo el país, ¿no? Esto, los dirigentes lo que indicaron ha sido consultada a las 33 federaciones y la mayoría se han inclinado por este hecho, ¿no? Me parece que no es una decisión muy acertada desde mi punto de vista, ¿no? Son compañeros maestros también que hace años han aportado para que se pueda mantener esta Caja Nacional de Salud, ¿no? El tema es que hay mucho equipamiento que se piensa dejar, ¿no? Mucho aporte que los maestros jubilados han hecho, ¿no? Y no sé cuál es la estrategia de los dirigentes nacionales y de las federaciones para sacar esta resolución. Desde mi punto de vista no es una atinada decisión, no, más bien lo que deberían de hacer es tomar la Caja Nacional de Salud a favor de los trabajadores, que administre verdaderamente los sectores que están afiliados o que tienen la mayoría de los afiliados, ¿no? Entonces, creo que no es una decisión muy acertada desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, son dos aspectos que han sacado en este ampliado nacional, ¿no? Aparte de las otras resoluciones que expresan, ¿no? Quiero comentar eso más, ¿no? Existe el descontento, ¿no? Dice por el mísero incremento salarial del 3% que ya ha sido consolidada, ¿no? También pide la revisión de la ley 065 de ley de pensiones, ¿no? Ya que ha pasado los 5 años, como dice la ley, cada 5 años debe revisarse, ¿no? Y en el pedido está la jubilación digna con el 100% de las 12 últimas boletas de pago, ¿no? Entonces, son aspectos que se puede destacar de este ampliado nacional, ¿no? Bueno, esperemos que la Confederación, como dirigentes nacionales, haga cumplir, ¿no? Mediante este ente matriz, que las federaciones velen y que los maestros, los afiliados que somos, estamos dispuestos a luchar por todos estos aspectos, ¿no? Pero yo creo que lo que sí vamos a pedir a los dirigentes nacionales es de que exista esa lealtad, esa sinceridad con las bases, ¿no? Entonces, ese tema más quería complementar, Beto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. No, muy importante este informe del empleado del Magisterio Rural. Bueno, destacar, ¿no? Lo que tú decías, ese rechazo que hay al mísero aumento de salario, que no ayuda realmente, no refleja las necesidades de ningún sector en realidad, ¿no? Y es muy importante que el Ministerio haya tomado ese aspecto de esa forma, ¿no? Muy importante también lo que señalas de la caja, es un tema que me parece importante como tú lo señalas, que en realidad consistiría en un error. Y claro, el problema es de que realmente la caja está siendo bombardeada. Yo creo que tendríamos que hablar bastante más de este tema, porque básicamente el gobierno la ataca, le quita fondos, el gobierno impone una administración, una mala administración, que está más velando por los intereses del MAS, en este caso, del partido de gobierno,
y justamente eso se vio, la protesta que hubo para sacarlo al gerente general, el gobierno nombra otro gerente general, igual de masista, entonces realmente es una situación muy complicada, y eso repercute, ¿no? En que realmente la caja no tenga la cantidad de ítems necesarios, no tenga los equipos, no tenga los medicamentos necesarios, y eso se refleja en una mala atención, ¿no? En que te programen las citas después de mucho tiempo, y todos los trabajadores, todos los sectores afiliados sienten eso, sienten esa mala atención, y claro, están viendo distintas formas de cómo garantizar un servicio de salud que les beneficie, ¿no? Y claro, como bien señalas, el objetivo acá sería recuperar la Caja Nacional como se planteó en sus inicios, y en una perspectiva realmente de una atención de salud para todos los trabajadores del país. Lastimosamente, por parte de la política del gobierno y los ataques constantes de todo el neoliberalismo, se está debilitando la caja. Y bueno, al final va a ser un momento de derrota para los trabajadores y un gran triunfo de los intereses de los grandes empresarios y del gobierno, si, bueno, va cada vez empeorando la situación de la caja y se llega a una situación de colapso, ¿no? Y frente a eso es importante lo que tú señalas, es necesario que la administración vuelva a ser, vuelva a manos de los trabajadores, de los que aportan para la caja, ¿no? Y que deje de estar en manos del gobierno y de los empresarios, que también tienen parte ahí, ¿no? En la administración, sin tener ninguna razón de estar ahí. Entonces, bueno, esta es una discusión mucho más amplia que es necesario abordarla, dada bueno, la situación. Está en crisis la caja, eso se tiene que decir, por la falta de presupuesto, por que el gobierno le quita presupuesto en lugar de aportar a la caja, y bueno, justamente por eso, en distintos aspectos, ¿no? Y finalmente, con lo que empezaste, ¿no? Es muy importante esta resolución, es destacable esta resolución del empleado rural. Entonces, el empleado rural, el magisterio rural en su empleado nacional, prácticamente le está dando un ultimátum a Huarachi y compañía, ¿no? A la dirigencia de la COP, para que convoquen un congreso para elegir nuevos dirigentes, ¿no? Pues no están reconociendo esta prórroga que le dio el gobierno, que es realmente, bueno, que lo prorrogue el gobierno a Huarachi en su, no sé, con funcionario del gobierno, ¿no? Pero no tienen nada que ver con lo que es una organización sindical y el servicio de los trabajadores. Los trabajadores no lo han prorrogado a Huarachi en ninguna ocasión, y está yendo a los 6 años con esta nueva prórroga, lo prorrogó Áñez, ahora lo prorroga Arce. Entonces es muy importante que los trabajadores sigan este camino que lo marca también los compañeros de Magisterio Rural, ¿no? Fuera Huarachi, congreso de una vez de la Central Obrera Boliviana, congreso ordinario, para elegir nuevos dirigentes, ¿no? Y eso, bueno, nosotros lo planteamos en la medida en que también se tiene que discutir y plantear un congreso orgánico para que no se pueda permitir y que se modifique todo lo que sea necesario en la Central Obrera Boliviana desde las bases, para no permitir que pueda volver a haber una dirigencia tan servil al gobierno, o sea, que realmente llevó una crisis tan fuerte al movimiento sindical boliviano, en particular a la Central Obrera Boliviana. Entonces, muy importante esta resolución del Magisterio Rural, y realmente es importante que todos los sectores más bien apoyen, respalden y que se unan en la exigencia de un congreso de la Central Obrera Boliviana ya, ¿no? Congreso ya. Gracias, Eliseo. Muy importante ese informe del Magisterio Rural. Bien, pasamos al siguiente tema, el último del día de hoy. Bueno, ya hablamos un poco sobre esto, por problemas técnicos se cortó el tema de discusión la semana pasada, pero el tema de la crisis universitaria, ¿no? Que es un tema muy, bueno, que está ocupando todavía varios titulares de la prensa nacional, y bueno, es un tema muy importante, ¿no? Porque también es una situación que se lo está enfocando desde una perspectiva, bueno, bastante equivocada, sobre todo desde la visión, desde los intereses del pueblo trabajador y de los mismos estudiantes, ¿no? Bueno, hay toda una campaña en contra de la forma en que se ha ido manejando las universidades, incluso contra la autonomía universitaria. Es muy interesante que el gobierno pasó a arrestar a Max Mendoza, el dirigente de la CUP, de la Confederación Universitaria Boliviana, dirigente, como se lo planteó, de todos los estudiantes de las universidades públicas del país, de todo el sistema público. Bueno, ahora está detenido. Las acusaciones centrales que le hacen es por usurpación de funciones y el tema de una conducta antieconómica, ¿no? Con fondos estatales.
con el presupuesto que reciben las universidades, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, se va a realizar y está convocado el Congreso del CEV, de la Confederación, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que debería iniciar mañana en Potosí, y al que justamente Max Mendoza y varias otras FULES dijeron que no van a asistir. Y ahí dicen que no hay problema, las autoridades, los rectores y los dirigentes de las federaciones de docentes que están garantizando este congreso, que lo están convocando, y que dicen que no hay problema si no hay representación estudiantil en el congreso, basta con que alguno esté por ahí. Entonces realmente es una situación muy grave, ¿no? O sea, se está profundizando la crisis y las soluciones que están encontrando por arriba, tanto los rectores, las autoridades universitarias, como también el gobierno, es, bueno, vulnerar las bases de la autonomía universitaria, ¿no? Vulnerar el tema de la democracia universitaria y el tema del respeto a los estudiantes. Max Mendoza merece estar en la cárcel, está bien, pero aquí el problema es de que la usurpación que él hace y la acusación que él hace es respecto a que él haya ocupado la principal representación del CUB, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, siendo estudiante. Cuando ese no es el problema es de por qué Max Mendoza llega a ocupar este cargo sin ser una verdadera representación de los estudiantes, sin que los estudiantes de todo el país, incluso en muchos casos, lo conozcan, ¿no? Realmente si hubiera habido una elección democrática para estas instancias, una elección democrática para las FULES, etcétera, Max Mendoza no estaría ahí. El problema es de que no ha habido una elección democrática para nada de esto, ¿no? Se vio con otros dirigentes de las FULES, realmente incluso si se presentaran a una elección para delegados de su curso, en el caso de Max Mendoza, que supuestamente es estudiante de agronomía de la San Simón en Cochabamba, que se presente a ver a su curso para ser elegido siquiera delegado de curso, pierde esa votación. Ni qué decir para FUL y menos para una representación nacional de los estudiantes. La forma en que Max Mendoza ha llegado ahí, al igual que varios dirigentes de las FULES, es a través de los acuerdos y componendas violatorias de la autonomía universitaria con el gobierno, con las autoridades, con fraudes electorales aberrantes. Justamente toda esta crisis que se destapó y que sale a los medios de comunicación parte de eso, ¿no? La crisis que había en la Universidad de Potosí, donde los estudiantes estaban decidiendo algo en una asamblea y grupos afines, no sé, parece que a la FUL de Potosí, a la ex FUL saliente, o también se acusa a Max Mendoza de esto, lanzan un gas lacrimógeno para impedir que se apruebe las resoluciones en esa asamblea, porque al parecer iban en contra de los que mantenían el poder en la universidad. Esto se lo ha visto en varias universidades, fraudes para elecciones de la FUL, fraudes para elecciones rectorales, ataques cuando hay movilizaciones y reclamos de los estudiantes por justas reivindicaciones, ataques por parte de delincuentes, ataques por parte de la policía, se lo vio el 2015 en Cochabamba, se vio en La Paz en 2009, en 2015 también, y en distintas universidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta situación en general de la crisis? Y lo que se viene a hacer en Potosí es lo mismo, ¿no? Básicamente los que lo eligieron a Max Mendoza, que básicamente vienen a ser las autoridades y los dirigentes docentes, los rectores y dirigentes docentes, ahora quieren subsanar entre ellos solitos este problema, este escándalo que hay, y meterán a otro similar, otro Max Mendoza con otro nombre y que tal vez tenga otro cargo, digamos, ¿no? Algún docente, un Max Mendoza docente que pueda reemplazarlo. Y eso no soluciona y no mejora en nada la situación de la crisis de la autonomía universitaria. Justamente en reclamo de esto, incluso algunos compañeros pasaron a hacer una protesta en el CEV, en las oficinas en La Paz del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, tomando físicamente las oficinas, incluso rechazando este congreso porque se está haciendo de la misma forma en que Max Mendoza llegó ahí, sin representación estudiantil, sin ninguna democracia universitaria donde se discuta qué se va a ir a plantear ese congreso, ¿no? ¿Quiénes van a ir y qué posición van a llevar? Los distintos rectores, qué representación estudiantil va a estar presente ahí, qué FULES van a estar, qué representación docente va a estar, dónde han discutido, ha habido asambleas, ha habido discusiones, ha habido elección de delegados, que esa era una
constante para los congresos, tanto de la CUP como del CV. No ha habido ninguna elección ni nada, se lo está convocando al calor de la presión mediática, al calor del escándalo que surgió producto de la masacre, de la tragedia que se dio en Potosí con los estudiantes, y lo están haciendo de la peor forma, al mismo estilo que Max fue electo, quieren hacer un congreso de universidades para sacar quién sabe qué, ¿no? Qué tipo de atentados y aberraciones en contra de la misma autonomía universitaria, en contra de la democracia universitaria. Es importante plantear toda esta discusión en el marco de qué realmente es la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria no se resume a lo que dice la concepción liberal, capitalista, que está establecida en la Constitución Política del Estado, como una libre administración de recursos y libre elección de autoridades, sino que la autonomía universitaria desde el inicio, desde el Rito de Córdoba, tiene un componente claramente vinculado a la lucha de clases. En la perspectiva, y en Bolivia más que en ningún otro país se vio esto, que cuando los trabajadores estuvieron derrotados, que cuando los trabajadores estaban siendo reprimidos y masacrados por dictaduras militares, pasaba lo mismo con la universidad, con intervención militar en la universidad, en donde los estudiantes también corrían la misma suerte que los trabajadores. Pero por el otro lado, cuando los trabajadores salían en fuerte lucha, en una gran movilización, estaban encabezando las luchas en el país, incluso disputando el tema del poder, las universidades se fortalecían y pasaban a situaciones similares. Se echaban a autoridades, se echaban a distintos sectores de poder de las universidades y se ponían autoridades al servicio de la lucha de los trabajadores y al servicio de las necesidades estudiantiles. Por eso en Bolivia hubo rectores obreros, fabriles, mineros, hubo vicerrectores estudiantes. Es parte de nuestra historia y es parte del poder de la autonomía universitaria y del sistema universitario boliviano. Eso es lo que, y justamente todo esto pasaba al calor de grandes discusiones, grandes movilizaciones, las grandes asambleas, los mejores espacios de discusión. Realmente la universidad era como un resguardo de las ideas, de lo más progresista que había en el país, de las ideas más avanzadas, y hoy en día pasa todo lo contrario, ¿no? Y como parte del otro proceso que lleva a que existan Max Mendozas de una u otra característica, es justamente el hecho de que ya no hay discusión, ya no hay democracia universitaria. Los delincuentes, las autoridades, los distintos políticos del MAS y de la derecha han logrado hacer escapar a las bases estudiantiles a punta de gases en las elecciones, imponiendo fraudes, y de esa forma no hay las discusiones, no hay las asambleas, no hay las discusiones que deberían ser la base de la democracia universitaria y que realmente permitan un verdadero ejercicio de la autonomía universitaria. Al perderse todo eso, se ha perdido la autonomía universitaria, y hoy en día la autonomía no responde, la universidad no responde a las necesidades del pueblo trabajador, todo lo contrario. De ahí está totalmente ligado con los intereses de tal o cual partido de gobierno. Eso se ve claramente con los, bueno, de ahí de las universidades están saliendo los distintos cargos, ya sea para el gobierno del MAS, ya sea para una gobernación en Santa Cruz, por ejemplo, con Camacho, etcétera, etcétera. Pero no están saliendo ideas al servicio del pueblo trabajador. No hay proyectos, programas, se ha perdido todo eso. Y los estudiantes han caído en un apoliticismo fomentado por estos mismos medios derechistas que atacan la autonomía, por el mismo gobierno, por la misma derecha. Y ese es el marco en el que se ha perdido la autonomía universitaria, y actualmente lo que hay es una universidad con autoridades, con una burocracia muy fuerte que se come la mayor parte del presupuesto universitario y que están al servicio de sus respectivos partidos, de sus respectivos intereses, y para nada del pueblo trabajador y tampoco de las necesidades estudiantiles. Es por eso que se necesita una nueva revolución universitaria que parta por expulsar a todos los Max Mendozas, sean rectores, sean dirigentes de los docentes, a toda esa burocracia y a todas esas autoridades masistas y derechistas que son las que han estado gobernando la universidad durante ya décadas. Es necesaria una nueva revolución universitaria que realmente reforme el gobierno de la universidad, que lo reestructure totalmente al servicio de lo más avanzado que ha ido dando las luchas estudiantiles y las luchas sociales del país, que establezca un gobierno tripartito donde sean los trabajadores que ingresen a fiscalizar la universidad y que velen porque esa universidad esté al servicio del pueblo trabajador, y con una mayoría estudiantil que establezca el voto universal y deje atrás el voto ponderado, mediante el cual los docentes imponen con un voto
que vale lo mismo un voto de 50 estudiantes, dependiendo de los casos, impone sus intereses y prácticamente una dictadura donde al final ellos, un grupo privilegiado de burócratas docentes, termina haciendo lo que quiere y agarrando a algún Max Mendoza y algún otro dirigente por ahí para poniéndolos incluso, aprovechando la despolitización y la falta de democracia universitaria. Se tiene que echar a todo esto. La única garantía para hacer toda esta revolución universitaria, para garantizar la democracia universitaria, para evitar que haya este tipo de atropellos como lo que pasó en Potosí y en otras instancias, es que desde las bases estudiantiles, desde los cursos, desde los delegados de curso, se organicen comités de defensa estudiantil para garantizar el libre ejercicio de la democracia universitaria en asambleas, el libre ejercicio de la democracia universitaria en la votación y en la elección y en las elecciones estudiantiles. Eso es necesario. Y la revolución universitaria también tiene que cambiar la situación del presupuesto universitario. Es necesario luchar por más presupuesto, pero además es necesario redistribuir ese presupuesto para que vaya al servicio de las necesidades estudiantiles y no solo para ir engordando a una burocracia universitaria con sueldos escandalosos, como se ha visto en el caso de Max Mendoza. Es necesario, digamos, luchar por todo esto y la única forma en que realmente se pueda recuperar esa autonomía universitaria que hoy en día está destruida, hoy en día está, bueno, totalmente colapsada justamente por todas estas crisis y que no refleja en nada lo que ha significado la lucha autonomista a nivel internacional y en el país. Es por eso necesaria una revolución universitaria que recupere y profundice la autonomía universitaria, echando totalmente de lado toda la repercusión y la influencia de los partidos capitalistas, de los partidos del Estado, masistas y derechistas, y poniendo a la universidad nuevamente, como tiene que ser, con su autonomía, al servicio del pueblo trabajador. Esa es la revolución universitaria tan necesaria en el país, por la que bregamos y que planteamos como solución a la actual crisis que se está viviendo. Bien, compañeros, Eliseo. Importante es de lamentar lo que ha pasado, ¿no? Y también, ¿no? Yo lo llamaría, son mafias que han tomado el poder de las dirigencias a nombre de autonomía universitaria, como dijiste, Beto, ¿no? Que se han quedado años estudiando intencionalmente, ¿no? Y yo creo que la universidad tiene que reorganizarse, reestructurarse, como lo llamas, una revolución universitaria, ¿no? Me parece que no está bien que estén en una universidad matriculándose solamente que se queden 10, 20 años, ¿no? Cosa que debían terminar máximo en 7, 8 años. Yo creo que ese tema también habría que tocarlo y habría que plantearlo, ¿no? No está bien porque yo lo veo, ¿no? También en la UMSA lo que se ha visto y lo que los medios de comunicación han publicado existe este tipo de dirigencias, ¿no? Por eso es que llamo, son mafias que me parece que se han juntado, ¿no? Con los centros de estudiantes, la FUL, para seguir en todas las elecciones capturando ese lugar, ¿no? Entonces creo que es necesario y urgente para que no exista más esta crisis universitaria, esta revolución universitaria, como llamas, Beto, ¿no? Entonces, es momento de reflexionar y que la universidad, bueno, pues marche como tiene que ser, ¿no? Un ejemplo para todas las instituciones, porque es la casa superior de estudio, como se llama, ¿no? Y tiene que ser ejemplo para todas las instituciones, institutos, inclusive colegios, ¿no? A este paso no es ningún ejemplo. Y los políticos es como si estuvieran aprendiendo o estuvieran enseñando esto también, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de una reflexión profunda y un análisis profundo, Beto. Gracias. Muy bien, gracias, Eliseo. Y sí, es necesario, digamos, justamente discutir toda la situación de la universidad, ¿no? Pero eso solo será de la mano de una nueva revolución universitaria encabezada por los estudiantes, ¿no? Por las bases estudiantiles, que solo ellas podrán hacer esto, ¿no? Al igual que la revolución afuera solo la podrá ser hecha por los trabajadores, ¿no? Entonces es muy importante y bueno, nuestra solidaridad con los compañeros que están rechazando el Congreso de mañana por antidemocrático, Congreso del Sistema en Potosí, y que además están rechazando junto con eso
a todas estas dirigencias y desconociéndolas por no haber sido electas por la base estudiantil y por estar ahí usurpando, ahí sí, las funciones de la base estudiantil, ¿no? Que ese es el caso de varias fules fraudulentas, el caso de la UNSA, justamente, que tú señalas, y igual el caso de la FUP, ¿no? Encabezada por Max Mendoza, ¿no? Pero que esto solo ha sido posible gracias a la colaboración y el respaldo de las autoridades y dirigentes docentes, que son los que al final han reconocido, al final han firmado las resoluciones y que les han dado todo el espacio a estos, bueno, pseudo dirigentes, ¿no? Bueno, es muy importante y necesario recuperar la democracia universitaria, la autonomía universitaria, y para eso es necesaria una gran revolución, mucho más profunda que las que se vivió en la universidad anteriormente, ¿no? Una nueva revolución universitaria que recupere la autonomía universitaria y que la ponga al servicio del pueblo trabajador y sus luchas en general, ¿no? Hasta el socialismo. Bien, de esta forma concluimos su programa de Radio Rebelión del 22 de mayo. Gracias por acompañarnos, a todos los que nos siguen en esta su edición, tanto en la versión ahora, en vivo, como en las distintas grabaciones que circulan por las redes sociales. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Miguel, muy buenas noches Eliseo. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Estaremos con una nueva edición de Radio Rebelión el próximo domingo a las 8 de la noche. Los esperamos, compañeros. Buenas noches. Noches.